Un buen día, instructora. El grupo de trabajo conformado para la realización del video de lectiva complementaria Patrimonio Bibliográfico y Cultural está conformado por Edison Garzón Mateus, mi persona Sirley Lorena Quintero Gómez y Marta Rocío Valderrama Neuta. Primero definamos qué es patrimonio documental y archivístico. Decimos que es un conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. Para la UNESCO, es aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado, que se considera como un documento que consta de dos componentes, el contenido informativo y el soporte en el que se consigna. Además, están producidos en el marco de la actividad humana. Los documentos pueden tener características relevantes y ser símbolos de la memoria colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad a través de su soporte y contenido. Los documentos reflejan la diversidad de los pueblos, la cultura y los idiomas, pasando a ser parte del patrimonio de la humanidad. Nos preguntan qué patrimonio documental o archivístico considera que debe preservarse en el país. Entonces, para esta actividad nosotros escogimos el Bogotazo. Decimos que el Bogotazo fue un suceso que marcó fuertemente a toda la sociedad, dejó marcada una huella total en todo el país Colombia. Hace 70 años, el asesinato del líder político de Jorge Eliezer Gaitán desató una revuelta violenta que fue contenida a tiros y dejó cientos de cuerpos acribillados en las calles de Bogotá y el país, por lo cual fue el episodio que transformó a Colombia, tal vez para siempre. Entonces decimos que este episodio fue el origen a la violencia en Colombia, que empezó el 9 de abril de 1948. Periodo histórico colombiano del siglo XX, en el que hubo enfrentamiento entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, caracterizado de extrema violencia que incluyó asesinatos, agresiones y persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismos por el alineamiento político en Colombia. ¿Por qué este documento bibliográfico o archivístico es considerado un patrimonio? Decimos que es un patrimonio bibliográfico aquellos documentos que tienen un valor histórico, artístico, científico, literario y cultural de la nación y se conserva en archivos y bibliotecas como son libros, revistas, folletos, fotos, mapas, sellos, postales, grabados, documentos fonográficos y cinematográficos. Entonces, se identificó que existe una colección de Jorge Eliezer Gaitán donde se encuentran depositadas fechas extremas de su colección de 1972 al 2002. El año de la donación fue en el año 2007 y lugar de la custodia se encuentra en el Archivo Central e Histórico de la sede de Bogotá. Entonces, en la colección de Jorge Eliezer Gaitán, que tiene una dimensión aproximada de 32 metros lineales, se puede encontrar fotografías, cartas, documentos oficiales, audios con información relacionada con su vida y los sucesos desencadenados tras su asesinato. Cuenta con registro de las actividades de Colparticipar, que aborda la memoria de Jorge Eliezer Gaitán y las problemáticas contemporáneas nacionales, así como las dinámicas de las problemáticas contemporáneas nacionales y también las dinámicas de los movimientos sociales, la educación en Colombia y los conflictos políticos. Entonces, se considera que es una documento bibliográfico considerado como un patrimonio porque es un documento que abrió la historia de la violencia en el país a cargo del tema política, lo que ahora denominamos los de la derecha y lo de la izquierda, aunque en algún documental de la Universidad Javeriana se dice que existe
varios casos de pérdida del patrimonio documental a causa del conflicto social. Dentro de esto se dice que se argumenta que el patrimonio histórico de Gaitán eh, ocasionó grandes estragos en la infraestructura de las entidades públicas y que hubo quemas de los archivos. Sin embargo, la información que reposa y que fue historia y que es historia para Colombia, Señal Memoria hace la estrategia de conservación, promoción y circulación del patrimonio sonoro de RTBC, y como parte de la riqueza histórica de Colombia, que alberga en sus archivos por más de 8 décadas, con más de 150.000 piezas sonoras, conmemoró el Bogotazo, con 3 especiales relacionados con aquel 9 de abril de 1948. Señal Memoria compartió audios donde se dan relatos, noticias, testimonios y discursos, fragmentos radicales en cuanto a este gran episodio que forma parte del patrimonio bibliográfico e histórico de todo un país, como ya se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta que fue la entrada a la violencia en el país. A continuación los dejo con mi compañera Marta Valderrama. Cordial salud. Continuamos con la relación entre la memoria y el documento El Bogotazo. Primero vamos a definir qué es memoria. Memoria, en su sentido de facultad de reproducción de los gestos aprendidos, es uno de los pilares de la existencia humana. Nos remite paralela o simultáneamente a la capacidad de recordar al conjunto de los recuerdos y al lugar de los lugares donde éste quedan asentados. Tenemos varias clases de memoria. La memoria histórica es un concepto ideológico e historiográfico de desarrollo relativamente reciente y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos para encontrar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. La memoria colectiva hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto. La memoria colectiva es compartida, transmitida y construida por el grupo o la sociedad. La memoria colectiva está relacionada con fenómenos de opinión pública. Tenemos la memoria individual. En tanto a esta se opone o se enfrenta a la memoria colectiva, es una condición necesaria y suficiente para llamar al reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras, pero no es suficiente lo que ellas nos aporten en testimonios. También encontramos la memoria social. Se constituye a partir de experiencias vividas por grupos sociales y se articula con la oralidad, la pluralidad y la sociedad civil. La relación entre la memoria y el documento El Bogotazo está en el recuerdo que el pueblo colombiano tiene sobre los hechos del 9 de abril de 1948. Teniendo en cuenta que la memoria colectiva hace referencia a los recuerdos de una sociedad, la relación entre el Bogotazo y esta memoria está en los sucesos del 9 de abril de 1948, el cual se convierte en un recuerdo al que llevó al punto de partida para cambios en la sociedad. También podemos decir que el Bogotazo fue de gran interés para la sociedad, puesto que mantuvo con gran expectativa toda opinión pública.
Al igual se relaciona con la memoria histórica, porque esta nos cuenta todo lo sucedido en abril 9 de 1948 y la ola de violencia que se desata a partir de esta fecha con el asesinato del líder del Partido Liberal. A continuación, los dejo con el compañero Edison Garzón Mateos. Buenas tardes, continuando con la actividad, pues hacemos en qué consideramos que aporta el proceso, pues esta análisis sobre el Bogotazo. Consideramos que pues hace una referencia importante en el desarrollo de las situaciones que se presentaron por el asesinato del doctor Gaitán, pero asimismo afectó muchísimo la parte de memoria histórica, memoria institucional y testimonio documental, ya que a raíz de los desmanes que se presentaron, pues se vieron afectadas varias entidades, que pues a la fecha se siguen viendo casos como es el IMPEG, como es el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ya en extinción, perdón, ya liquidado, que se vieron afectados pues por estos desmanes. Con eso pues lo que queríamos demostrar es que hay acontecimientos históricos que en alguna manera son parte fundamental para la sociedad, pero pues estos acontecimientos también de una u otra manera afectan el patrimonio documental y material. De acuerdo pues a la pregunta problematizadora que se menciona o que se hace, que cuál es el sentido que tiene para el profesional SITBA conservar, recuperar, salvaguardar y difundir la memoria social, la memoria colectiva y por supuesto con ello el patrimonio bibliográfico y documental en el contexto actual. En ese sentido, pues lo que logramos identificar nosotros es que se establecen la palabra patrimonio bibliográfico y documental, se menciona pues en el decreto 460 de 1995, pues que en sí es lo que hace responsabilizar a la Biblioteca Nacional y a las bibliotecas departamentales en el depósito legal de las obras impresas, fonogramas y obras audiovisuales y software, y en algunos casos bases de datos que han sido parte del testimonio del desarrollo colectivo y del desarrollo de la nación. Asimismo, la Ley 397 de 1997 y el Decreto 1746 de 2013 pues hacen la determinación de que todo patrimonio bibliográfico y hemerográfico será responsabilidad de la Biblioteca Nacional de Colombia. Por lo tanto, esta es la responsable en generar todo lo que tiene que ver con la recuperación, el proceso de saneamiento técnico, el procesamiento físico, que tenga que garantizar la conservación y el acceso y difusión de estos mismos. Y pues en conclusión, en la ley 1379 del 2010, pues dentro de esto se menciona el término patrimonio bibliográfico y documental de la nación, pues que en sí no afecta ni contraviene con otras definiciones. Lo que queremos resaltar es que hay un marco legal que pues da mérito pues a la conservación de los documentos y asimismo pues yéndonos a hacer unas conclusiones en el caso de las bibliotecas y en la parte de las bibliotecas como patrimonios inmateriales de la sociedad, como menciona Ray Bradbury, dice que si no tenemos que sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado ni futuro. Pues ya que estas nos permiten a nosotros pues identificar información que es muy relevante pues para el desarrollo de cualquier profesión y de cualquier actividad. Asimismo, pues también mencionamos la profesión archivística porque pues en esta se defienden las memorias, pero no se es abogado, se salvaguarda la patria y no se es soldado, se recogen datos y no somos estadistas, se acumula el saber y no somos profesores, se evidencian los actos de corrupción y no somos auditores ni fiscales, y también asimismo con la situación actual que vivimos se registran violaciones de los derechos humanos y no somos activistas. Eh, Quisiéramos concluir con estas dos imágenes, ya que pues en el área o en la formación como profesional, futuros profesionales en SITBA, pues es parte fundamental las bibliotecas como también la profesión del archivo, ya que pues permite dar respuesta a la pregunta problematizadora referente a cuáles las necesidades de salvaguardar la memoria y el patrimonio, pues generar conocimiento y generar más eh, formación a las personas que se acceden a esta información, ya que a medida que pasa el tiempo y pues en esta era tecnológica se debe garantizar una preservación y una conservación de los documentos y de la información. A continuación pues dejamos las bibliografías que usamos
para poder dar respuesta a esta unidad y agradecemos su atención prestada y que estén muy bien.